Bienvenidos una vez más a la materia de producción cinematográfica. En esta oportunidad, trataremos sobre tres puntos importantes en lo que viene siendo un guión cinematográfico. El primero de ellos tiene que ver con los personajes de nuestra trama, ¿sí? Es muy importante siempre que identifiquemos quiénes son los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes de relleno, ¿verdad? ¿Por qué? Los personajes principales son aquellos en los que las acciones directas de la trama van a recaer, ¿sí? Ellos son los dueños de este mundo, por decirlo de esta manera, y tienen el control sobre sus decisiones. Mientras que los personajes secundarios complementan a los personajes principales. Sin embargo, los personajes secundarios tienen relevancia dentro de lo que cabe en dicho guión o dicha cinta, ¿verdad? Normalmente, los personajes secundarios ayudan al personaje principal en alcanzar el clímax o el propósito del guión. Luego tenemos a los personajes de reparto, ¿sí? O personajes terciarios, los cuales también se les denomina personajes de relleno. Ellos simplemente están para una acción específica que dará paso a la siguiente acción de nuestro guión, ¿sí? Entonces la jerarquía va el actor principal, bueno, actores principales, actores secundarios y actores de relleno. Estos actores de relleno siempre juegan papeles fundamentales, pero no tienen mucha relevancia. Algunos ni siquiera tienen diálogos dentro de la premisa o simplemente aparecen en una sola fracción de nuestro guión. Mientras que los personajes secundarios tienen un poco más de relevancia, ya que aunque no sean en los que se centra la trama, ellos pueden ayudar o no a los protagonistas en su toma de decisiones. Y por último, de nuevo recalcando, los personajes principales son aquellos que tienen el control del guión, por decirlo de una manera metafórica, ya que es en ellos en que se centra la atención del espectador. Pasamos a los obstáculos. Dentro de un guión necesita que hayan obstáculos, cosas, ¿verdad?, que le den pie a una solución dentro de nuestra trama. ¿Por qué? Si nosotros no le damos un obstáculo a nuestro protagonista, no va a haber un desenlace y tampoco va a haber una razón por la cual seguir con nuestro guión. ¿A qué me quiero referir esto? No se refiere a que todas las películas necesiten tener un conflicto netamente negativo, ¿verdad? Puede ser un conflicto de que la persona no sabe qué quiere hacer y a medida del guión lo va descubriendo gracias a la ayuda de los personajes y las situaciones que se van desarrollando. Esto no tiene que ser algo totalmente negativo. Un obstáculo no tiene que ser que el protagonista perdió su trabajo. Un obstáculo puede ser que el protagonista se tuvo que mudar debido a un cambio de trabajo y esto puede representar un obstáculo. Los creadores de la serie de South Park explican que una de sus maneras para ellos redactar los guiones de los capítulos es que se imaginan qué es lo peor que le puede pasar a uno de nuestros personajes. Una vez termina la lluvia de ideas sobre qué es lo peor que le puede pasar a un personaje de South Park, hacen, ¿verdad?, un consenso por cuáles de esas situaciones son las que se le van a aplicar al personaje en el capítulo. Así, de este modo, se rompe una barrera y se le da un propósito neto al capítulo. Luego de esto, podemos evidenciar lo que se conoce como los conflictos de la trama. Un conflicto en la trama no tiene que estar netamente ligado a los obstáculos, porque los obstáculos se superan, pero un conflicto de la trama puede que hasta persista aún así cuando el guión ya se haya finalizado, ¿verdad? Supongamos que existe el conflicto de que el protagonista terminó con su mujer, ¿verdad? Y él está triste por esto. Este es el conflicto de la trama. Sin embargo, los obstáculos que se le presentan es poder salir con una persona nueva, poder recuperar sus habilidades sociales y entre otros obstáculos que él tiene que superar para llegar al final del guión. Al final del guión, el conflicto sigue. ¿Qué fue el conflicto? Se separó de su esposa. Eso no ha cambiado y no cambiará, ya que el conflicto no tiene que estar netamente ligado con los obstáculos que se presentan en nuestra trama. También existen conflictos secundarios en los cuales pueden ser paralelos a los personajes y no tienen que estar directamente relacionados con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo ser el personaje principal de mi guión, pero puede ser el personaje secundario el que sufra un conflicto y a raíz de eso me afecte directamente y por eso se desarrolla
esta historia. Espero haya quedado todo muy claro. Este ha sido mi video para la materia de producción cinematográfica.